Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Bienvenidos al análisis del episodio final de Shingeki no Kyojin, pero de la parte 2 de la temporada final. Es decir, el secreto a voces que veníamos comentando se nos confirma, de manera que tendremos una tanda o un pack de episodios finales en 2023. Ya veremos si en formato película, es decir, como un arco de una película, o semana a semana como estamos acostumbrados. Se veía venir, insisto, pero a mí aún así me ha dado pena tener que esperar otro año entero para este desenlace. Esperaba que quizá tuvieran preparada o una película o unos episodios para este mismo año, pero va a tocar esperar. Esperemos que sea por una buena causa y por tener una animación al nivel en esos episodios finales, que hay muchas, pero que muchas cosas que adaptar. No me quiero poner en la piel de los animadores porque insisto que tienen un marrón encima. Así que nada, de momento para saber el final tocará un poquito de paciencia y vamos a analizar lo que ha sido este capítulo final de la parte 2, que no está del todo mal. Es verdad que a mí me hubiera gustado quizá un poquito más de intensidad, a nivel emocional la tiene, porque vemos un poquito cómo hemos llegado hasta este punto desde la perspectiva de Mikasa o la perspectiva de Eren. Hay cosas muy guays que desgranaremos de ahí, pero al mismo tiempo quizá ese retumbar y sus efectos han sido muy impactantes al final del capítulo, pero me hubiera gustado que hubiera sido un poquito más de tiempo del capítulo, que se hubiera regodeado un poquito más en todo ello, aunque bueno, supongo que lo que hace es dejarnos con más ganas, aún si cabe, de ese arco final que está por llegar. Así que nada, dicho esto, suscribíos para no perderos más análisis de Shingeki no Kyojin cuando salga la temporada final, parte final, desenlace. Madre de Dios, les está costando. Dejad un like para ayudar al vídeo a posicionarse, que no cuesta nada, es un botoncito. Y vamos ya con el análisis del episodio. De momento, para el conflicto que se nos planteó en el capítulo anterior no tenemos una resolución, es decir, nuestros protagonistas siguen atrapados en ese barco, no parece que vayan a llegar a tiempo a Liberio para poder o intentar detener a Eren y ese plan tan terrorífico que tiene, y eso se nos queda como cliffhanger para esa etapa final de episodios. Como he dicho, el capítulo se va a centrar sobre todo en la forma de ver el comienzo de todo lo que está ocurriendo por parte de Eren y por parte de Mikasa, aunque comenzamos con un instante un poco distinto. En contraposición al horror que vemos al final del capítulo, este comienza con un momento muy puro, muy inocente, de cómo nuestros protagonistas de Paradis pisan por primera vez la tierra más allá del mar, más allá de ese mar que aísla a Paradis. Como digo, es un momento muy puro, muy feliz, de personas descubriendo cosas nuevas de una manera genuina. Es súper guay el tema del helado, muy divertido también como ese payaso confunde a Levi con un niño y le ofrece una piruleta, y son momentos tan felices, como digo, cargados de tanta inocencia que parecen casi prácticamente otra serie. Ahora mismo están lejísimos del instante oscuro y tenebroso en el que estamos sumergidos, y por eso es una buena forma de contraponer y de transportarnos a otro lugar en el que las cosas son o podían haber sido quizá más fáciles. De hecho, el único que está preocupado o apesadumbrado en este punto es Eren. Su mirada ya demuestra que hay algo que no encaja, algo que no funciona, y entonces es Mikasa quien también la vemos feliz en estos momentos, que es algo raro de ver, ¿no? A Mikasa sonriendo de una forma tan abierta o de una forma tan cómoda, y ella ahí también comienza a preguntarse por qué no fue capaz de ver que algo no iba bien con Eren ahí, que había una preocupación, una sombra dentro del personaje que ya estaba atormentándolo. De hecho, en ese mismo instante hay un niño extranjero, en este caso, que roba una bolsa de monedas de Sasha. Esto que hace que el resto de personas de Marley comiencen a señalarlo, comiencen incluso a acosarlo y a decir que podría ser incluso alguien del pueblo de Ymir, es decir, alguien de esos enemigos tan terroríficos que tiene Marley y que tan demonizados tienen desde hace ya muchísimo tiempo. Este es el tema central de la propia historia, ese miedo o ese odio a lo diferente que podemos llegar a tener tan interiorizado hasta el punto en el que podemos ver todos esos demonios y esos miedos hacia lo diferente, incluso en un niño. En este caso es Levi, pero el hecho de que nuestros protagonistas den la cara por él es bastante metafórico con respecto a las ganas que tienen de que por fin llegue la paz, de que demostrar que no son tan diferentes, llevar a cabo ese plan de poder congeniar con Marley de alguna forma. Es un plan que se comenta
comenta ahora es esa idea de poder encontrar una solución pacífica a todo lo que está ocurriendo, pero que pronto, como veremos en el capítulo, se va a diluir y se va a evaporar por la actitud tan agresiva que tiene el mundo entero con respecto a ellos. Mientras hablan de ese posible plan de buscar una paz dialogada, Eren se marcha y nos lo encontramos a través de Mikasa llorando, mirando a toda esa gente que son de alguna forma refugiados de la guerra, gente que ahora mismo no tiene hogar y que ha huido de un lugar en conflicto, y Eren hace esa reflexión tan suya de cómo esa gente ha perdido su libertad. Recordad que para Eren lo más importante es la libertad individual de cada persona, de poder ser libre en el mundo, y eso de alguna forma le rompe el corazón. Aunque también está aquí, como no, esa preocupación de él de saber qué es lo que va a pasar más adelante. Él ha tenido visiones de todo lo que está por llegar y del desastre y de la catástrofe que él va a cometer. Hasta cierto punto hay que entender que eso también le pesa en la conciencia y en la mente y lo entiende como un futuro del que no puede escapar. Tenemos que tener esto bastante presente. Él no tiene visiones de cosas que podrían ocurrir, sino de cosas que van a ocurrir sí o sí. Por eso su camino es hasta cierto punto duro y por eso yo creo que también de alguna forma quiere justificar que debe hacerlo para poner a salvo a sus amigos. Esto es muy discutible, sé que hay gente que dirá que Eren por propia voluntad también quiere llevar a cabo ese plan, que él quiere arrasar a todo el planeta, pero para mí insisto que la idea de haberlo visto, saber que es inevitable y que debe hacerlo sí o sí, también es algo que le condiciona y le hace no ser libre de decidir, irónicamente, ya que él siempre buscaba la libertad. Cuando Mikasa le pregunta qué es lo que ocurre, Eren dice que no ha ocurrido nada aún, con lo cual se refuerza esa idea de que le pone triste también todo lo que está por llegar y todo lo que él incluso va a hacer. Tenemos entonces un momento súper bonito entre Eren y Mikasa. Le pregunta a Eren que qué es él para ella, ¿no? Y Mikasa pues obviamente se sonroja porque todos sabemos que Mikasa ama con locura a Eren. Le dice que es, bueno, parte de su familia, pero es una forma de decirle que le quiere, ¿no? Que quiere estar cerca de él y que quiere que esté bien. La escena de después también es muy simbólica a nivel conceptual, ya que después de haber visto cómo toda la gente trataba mal a ese niño, de pronto conocemos al pueblo al que pertenece este niño y resulta ser tremendamente hospitalario, les tratan súper bien, pasan una noche muy divertida con ellos, de forma eso que se rompe esa idea de que los estereotipos que podemos tener sobre cierta gente de la que no sabemos nada o que no conocemos, que se romperían simplemente con el hecho de estar cerca de ellos y conocerlos, conceptos que Isayama maneja continuamente durante su obra. Después vemos esa especie de asamblea en la cual hablan de la posición geoestratégica quizá de ciertos países con respecto a Paradis y vemos cómo ese odio por la isla es unánime, aplaudido y no hay una vuelta atrás, no hay algo que se pueda solucionar, y en ese instante es cuando Eren desaparece, cuando Mikasa y su grupo de amigos le pierden la pista. Tras esa reflexión de Mikasa de por qué no supo ver la oscuridad que había en Eren, pasamos al punto de vista del personaje de Eren de algunos instantes clave de su historia, como por ejemplo el momento en el que fingió que iba a seguir a Zeke, el momento en el que le cuenta a Floch que su verdadero plan era destruir a la humanidad, con lo cual Floch decía la verdad, Eren sí le había contado cuál iba a ser su verdadera idea y que realmente estaba fingiendo con respecto a Yelena y el plan de Zeke. Vemos también el papel de Historia en todo esto, cómo ella estaría dispuesta a sacrificarse por el pueblo de Eldia si eso trajese la paz, pero realmente cómo no puede permitir ese plan de Eren de destruir a la humanidad, de acabar con todos los enemigos, que va a intentar hacer lo que esté en su mano para poder detenerlo, y Eren nos da la respuesta de por qué Historia no ha tomado partido o por qué no ha aparecido hasta ahora, porque o bien está obligada a guardar silencio, y si no lo hace, si no se mantiene en silencio con respecto al plan de Eren, lo que va a hacer Eren es simplemente manipular su memoria para que no recuerde nada de lo que ha ocurrido, para que no sepa nada quizá del plan de Eren y de todo ello, con lo cual tenemos esta escena, pero ya tenemos una explicación a por qué Historia no ha intercedido o no ha sido más protagonista con respecto a lo que Eren quería hacer. Simplemente el personaje de Eren la ha dejado fuera de juego. Y luego ojito, porque también tenemos una explicación muy pero que muy importante con respecto a la relación entre Mikasa y Eren, es decir, teníamos esa duda de si lo que Eren le dijo a Mikasa en aquella reunión tan violenta que tuvieron, que terminó diciéndole que realmente que ella protegía a Eren porque los Ackerman debían proteger siempre al titán fundador,
fundador, y aquí Zeke nos dice que no hay ningún tipo de prueba al respecto y que simplemente los Ackerman se activan o activan esa parte tan instintiva y feroz de ellos cuando se sienten en peligro, y que simplemente por el hecho de que Mikasa tenga esos sentimientos tan profundos por Eren, de alguna forma esa autodefensa que tiene para sí misma también se aplica al personaje de Eren. Básicamente que lo siente como alguien muy cercano, como alguien a quien quiere, como ya sabemos, y que esa es la explicación, con lo cual se nos confirma que Eren mintió a Mikasa y que su amor o sus sentimientos por él son reales y genuinos y no tienen nada que ver con la herencia de la familia Ackerman. Esto es bastante importante y nos aclara una de las incógnitas que se sembró hace ya un poco de tiempo, con lo cual después de estas reflexiones, después de estos dos puntos de vista, de que se nos hayan aclarado algunos puntos oscuros del pasado que no conocíamos, llegamos al momento en el que podemos ver el verdadero poder del retumbar, en el cual el arma de Eren se muestra con todo su poderío, con esos titanes colosales tan impresionantes, y cuál es su capacidad de destrucción. Toda la armada del mundo se ha puesto de acuerdo para frenar a esos titanes, pero de un plumazo, únicamente con el calor que desprenden los titanes colosales y con la ola tan potente que están desplazando, han conseguido derrotarla, han tocado tierra arrasándolo todo con una fuerza y una ferocidad que es espectacular. Aquí en este caso la adaptación sí que me ha gustado mucho. Hemos visto por fin la cara de Eren como titán fundador, muy amenazante, cómo ese plan que quiere llevar a cabo ha comenzado, y lo duro es ver cómo nuestros protagonistas siguen aislados en el mar sin poder tomar partido. Así que en este punto tan cliffhanger termina la parte 2 de la temporada final de Shingeki no Kyojin. Insisto que el hecho de que vayan a adaptar estos capítulos finales en otra tanda es positivo por el lado de que le van a dedicar mucho esfuerzo y tiempo a una parte que, si habéis leído el manga, sabéis que es difícil de adaptar por todo lo que pasa, pero al mismo tiempo me da un poquito de pena porque es un poco trampa, ¿no? De alguna forma, la temporada final de Shingeki no Kyojin ha sido como si hubiéramos tenido 3 temporadas, 3 partes en 3 años diferentes. Pero bueno, habrá que tener paciencia para ver ese final. Yo también tendré paciencia para esos vídeos que quiero hacer de personaje, analizando por ejemplo el camino de Eren en su conjunto, pero que quería hacer cuando terminase la historia y ahora tendré que posponerlo a 2023. Veré si después hago algún vídeo concreto de alguna escena o de algún momento que merezca la pena de esta parte 2 de la temporada final. Y nada, deciros que ha sido un placer compartir con vosotros esta etapa tan interesante, esta parte 2 que concluye un poquito en un cliffhanger dejándonos a medias, que sé que posiblemente os sintáis un poquito decepcionados con la idea de tener que esperar otro año, pero tened en cuenta que cuando la serie esté terminada, cuando la gente la vaya a ver entera o cuando vosotros vayáis a verla otra vez entera de principio a final, agradeceremos que esta etapa final esté debidamente adaptada y no hayan escatimado recursos. Así que nada, ya sabéis, suscribíos para no perderos más análisis de esta y otras series, dejad un like si os ha gustado el vídeo, y además el vídeo se posiciona, yo puedo cenar caliente el fin de que viene, todos contentos. Muchas gracias por haber seguido las reviews de Shingeki no Kyojin, os lo agradezco de corazón y nos vemos dentro de poco por el canal. Hasta pronto. Happy I'm no longer